Esta mañana, ¿no? Positive. Buenas noches, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a completar la parte de curvas horizontales que quedó pendiente. Creo que ya tenemos a todos en aula. Muy bien, antes de continuar, tal vez alguna pregunta, alguna duda de lo que habíamos visto de curvas horizontales. Bueno, habíamos resuelto un ejemplo de curva horizontal. Recapitulando lo que hicimos, teníamos que continuar el día jueves en la tarde. Fueron 10 estudiantes, entonces no sé qué puede haber ocurrido. Solo habían 10 estudiantes en aula, así es que decidí suspender la clase para continuar el día de hoy, tomando en cuenta de que de igual forma, si hubiera avanzado para 10 personas, seguramente hubieran tenido muchas preguntas hoy y hubiera tenido que repetir pues todo lo avanzado, ¿no? Pues hoy día vamos a concluir la parte de curvas y la parte de teoría que quedó pendiente del pasado lunes también. Bueno, hemos resuelto la curvita con estas fórmulas y creo que no había mayor inconveniente. Me van a dictar ustedes después ya los resultados, que no los he copiado, para que podamos continuar con la exposición. Bueno, esta parte ya no la habíamos hecho, esta parte es nueva, en la que indica de que para caminos rurales primarios, lo ideal es que estén los radios de curvatura entre 250 y 350 metros, son valores ideales, ¿no? Hablando de manera segura, ¿verdad? Seguridad y economía, básicamente. En zona montañosa, lo ideal son radios de 175 metros. Lógicamente que si podemos aumentar, siempre va a ser bienvenido, ¿no? En colectoras tenemos radios de 100 metros y en zonas residenciales radios de 35 metros, ¿no? Básicamente los criterios para peralte se maneja la zona, el clima, categoría de vía, y en base a eso sacamos el radio mínimo, como habíamos visto en la clase anterior. Hablando del tema clima, se tiene que tener mucho cuidado con el peralte, si bien se desea dar seguridad a los vehículos. Cuando tenemos zona con presencia de mucha lluvia, por ejemplo, o de mucho granizo, o zonas donde cae mucha nieve, no podemos pasar de 7% de peralte. Eso es algo fundamental, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto, el criterio de elección de la curva? Si bien esto me habían preguntado en la clase anterior y había dado una explicación un poco más completa, ¿verdad? Básicamente vamos a hablar, de algunos conceptos muy importantes para que tomen en cuenta ustedes. Voy a cerrar la reunión porque siguen entrando atrasados y creo que ya el tiempo es muy razonable como para poder cerrar la reunión.
Muy bien. Ya hemos cerrado la reunión. Como es costumbre, buscamos a los que no han puesto su nombre y apellido y también los retiramos. Muy bien. Decíamos que para la lección de radio, dicen, no hay regla fija, ¿no? Pero los radios de las curvas deben ser lo más grandes posibles, adaptándose a la topografía de la zona. Eso ya creo que quedó bastante claro. Se recomienda no proyectar dos curvas horizontales en el mismo sentido cuando entre ellas exista una tangente muy corta, siendo preferible emplear una sola curva que abarque a las dos, ¿verdad? Cuando se pasa de una zona a otra con diferente velocidad específica, el cambio debe ser gradual. Por ejemplo, no es recomendable una curva cerrada al final de un largo tramo recto. Esto también lo habíamos explicado. Los radios de las curvas consecutivas deben asegurar que no exista una variación muy grande de velocidades que pueden alcanzarse entre ellas. Este es un criterio que lo voy a exigir bastante, sobre todo en los exámenes, ¿verdad? Yo siempre presento en exámenes curvas consecutivas, curvas compuestas, espiral de transición, ¿verdad? Y lo que se desea es brindar seguridad, es decir, yo no puedo diseñar dos curvas consecutivas de tal manera que la primera curva esté diseñada, por ejemplo, con una velocidad de 100 kilómetros por hora, y la curva que esté al lado, o sea, inmediatamente de la curva principal, tenga una velocidad, por ejemplo, de la mitad, de 50 kilómetros por hora. Entonces generamos una situación bastante insegura. La idea es que el conductor pueda entrar a las curvas con la misma velocidad. O sea, uno de los criterios fundamentales es dar al conductor la mayor seguridad y comodidad posible. En este caso, lo que yo prefiero es que tengamos una velocidad más baja, pero ambas curvas se puedan circular a la misma velocidad. A veces no es posible que circulen exactamente a la misma, ¿verdad? Pero la variación entonces no puede ser muy grande, ¿no? Entonces, lo que decíamos, solo se usarán radios mínimos cuando su uso sea estrictamente obligatorio según la topografía y las condiciones de operación. Entonces, ese es el concepto fundamental. Bueno, vamos a aplicar el método de deflexiones. Vamos a enseñar el método de replanteo de la curva por deflexiones. Y ustedes van a investigar otro método, ¿verdad?, de replanteo. Su proyecto tiene que tener dos métodos de replanteo. Este método de flexiones es un método antiguo, ¿verdad?, que los topógrafos en sí prácticamente ya no utilizan. Los topógrafos lo que hacen es descargar los puntos del Civil 3D, ¿verdad?, y directamente con esos puntos hacen el replanteo de las curvas. Pero yo que soy director de obra, yo que soy supervisor de obra, ¿verdad?, en realidad no tengo esos puntos cargados en la estación total, ¿verdad? Muchas veces supervisión no tiene esos puntos. El director de obra puede prestarse la estación total de su topógrafo. Pero en realidad un concepto es tratar de revisar una curvita o dos curvitas, tal vez no en su totalidad, que hay curvas muy largas, ¿verdad? Pero sí revisar un segmento de la curvita. O sea, lo importante es que nosotros podamos mostrar al topógrafo que sí sabemos replanteo de curvas. Entonces, si revisamos unas cuantas progresivas por acá, no necesariamente repito toda la curva, se puede hacer con estación total. Agarramos la estación total, calculamos rápidamente esto, podemos tener un programita directamente hasta en nuestro celular en Excel. Entonces, con el radio de la curva, ¿verdad?, y el valor de delta, inmediatamente podemos nosotros tener nuestra tablita de replanteo topográfico. En un ratito se hace eso. Bueno, con la ayuda de dos alarifes, más la estación total o un teodolito o lo que podamos conseguir, ¿verdad?, nosotros podemos revisar esta curvita de manera rápida y ver que tenga la curvatura correspondiente. Como les decía, se cometen muchos errores en carretera. Hay siempre errores topográficos, ¿verdad?
la carretera que vamos a revisar, siempre encontramos algún errorcito topográfico. Y si nosotros permitimos eso, pues nuestro camino, nuestra carretera va a estar plagada de errores. Lo que tenemos que tratar de hacer siempre es verificar que el topógrafo esté haciendo bien su trabajo. Entonces voy a enseñarles el método de replanteo por deflexiones. Aquí vemos la tablita de replanteo, lo vamos a hacer después. Voy a terminar de mostrar las diapositivas correspondientes a este capítulo y de ahí vamos a continuar con la pizarrita virtual. Bueno, decíamos que uno de los conflictos para hacer este replanteo o cualquier replanteo, inclusive el replanteo que hace nuestro topógrafo por coordenadas, puede ocurrir que en algún momento tengamos un obstáculo que me va a impedir la visual hasta uno de los puntos, ¿verdad? Entonces, tengo que ver la manera de ingeniármelas para poder continuar el replanteo estacionándome en algún punto de la curva ya, ¿verdad? Entonces, en este caso, puedo ver al punto C, por ejemplo, de donde tengo visibilidad para ver el punto D, para ver el punto E y para ver finalmente el punto F, que son los puntos que necesito replantear. Entonces, no puedo saltarme un punto de replanteo, eso es algo bastante complicado. Aquí vemos un análisis matemático sencillo, perdón, geométrico, no es matemático, análisis geométrico, donde, por ejemplo, aquí estamos mirando nosotros hacia el PI, ¿verdad? Nosotros no sabemos dónde está el PI, usualmente no vamos a saber nunca dónde está el PI. En la obra nunca lo marcamos, ¿verdad? O sea, cuando estamos siguiendo una línea recta para replanteo, esta es la línea recta, voy marcando mis progresivas en línea recta, hasta que encontramos la progresiva del PC, esta progresiva del PC, que la tengo calculada, me la van a dictar ustedes, ¿verdad? Hemos calculado nosotros. Entonces el topógrafo está yendo en línea recta, ¿verdad? Hasta que llega a la del PC, entonces pone su estaca acá en el PC, instala su instrumento en el PC. Entonces, ahí va a comenzar la curva. Entonces, quiero que visualicen ahorita un lugar en el campo, ¿verdad? Imagínense en cualquier lugar donde van al campo, donde les gusta ir, cualquier lugar que vayan al campo. Entonces, imagínense que en ese lugar van a hacer una curva. No se ve nada, se ve un cerro, estamos viendo árboles, vemos piedras, rocas, vemos, no sé, vegetación de todo tipo. Entonces, no vemos nada. Es la primera incursión del topógrafo cuando estamos empezando el trabajo de corte para hacer el camino. Entonces, se estaciona el topógrafo acá, mira atrás y barre 180 grados. Al barrer 180 grados, automáticamente el topógrafo ya está mirando hacia el punto de inflexión, que no sabemos al final dónde quedará, como les digo, ¿verdad? Pero estamos ya mirando al punto de inflexión. Entonces, a partir de ahí, geológicamente, si ubicamos un punto C, que es parte de la curva, esto no tengo mi curva dibujada a escala, entonces puedo medir estos valores, ¿sí? Se pueden medir estos valores con wincha fácilmente. Entonces, uno de los trucos es que acá se forma el ángulo θ con esta visual hacia el punto C. Si veo un punto D, que va a ser mi cambio de estación, ¿verdad? O el punto C va a ser cambio de estación, cualquiera de los dos puede utilizarse, usualmente el punto C, pero la visual adelante va a ser al punto D. Entonces, hacia el punto D se forma este valor, un ángulo de valor A, y mirando hacia el PT, aquí está ubicado el principio de tangente, principio tangente, se forma el ángulo B. ¿Ok? Entonces, tengo esos tres ángulos, ¿sí? Desde la visual al PI, la visual a un punto C, la visual a un punto D, ¿sí? Que los puedo marcar, puedo medir, puedo hacer muchas cosas, o puedo hacer los cálculos correspondientes en mi dibujo a escala. Cuando me instalo en el punto C, saco una visual tangente, en el punto C, se repite el ángulo θ. Y si miro al ángulo o al punto D, se repite el ángulo A. Si repito la operación y me voy a estacionar en D,
cuando saco una tangente, la línea que corta, ¿verdad?, a esa tangente con la visual de punto C, forma el ángulo A. Y la visual con el punto PC me repite el ángulo θ. Y la visual con el punto E me repite el ángulo B. ¿Está bien? Finalmente, si saco la visual al punto E, este ángulo que se forma acá es θ más A. Esa es una aproximación geométrica que me puede ayudar mucho en caso de que yo tenga un obstáculo como el que vemos acá, que me pueda impedir la visual para el replanteo topográfico. Entonces, bueno, esto no les voy a preguntar por si acaso en exámenes, si esto es dispensado de carreteras. Esto sí les enseño y les exijo ya cuando hagan ustedes su maestría. Me va a gustar mucho encontrarme con ustedes ya en la maestría, ¿verdad? Pero esto no exijo, no pregunto, no les pido, no les voy a dar un examen donde haya un obstáculo para replanteo, porque esto es más topografía, ¿verdad? Esto es un truco, pero es bueno que lo sepan. Si alguien quisiera hacer un trabajo de esto y plantearlo, ¿verdad? La última persona que hizo este trabajo se llama Vanessa, no me acuerdo su apellido, lo he hecho hace ya unos 4 años atrás. Entonces quisiera que alguien pues pueda preparar un ejemplo con un ejercicio de replanteo con obstáculos. Si alguien lo hace, lógicamente gana los 10 puntos de exposición, ¿no? Bueno, el otro método de replanteo que usualmente mis estudiantes lo adoptan es el método por ordenadas, que es el más fácil, que es marcar una distancia vertical y una distancia horizontal, ¿verdad? X y Y, ¿verdad? Más o menos así. Entonces, lógicamente que es un método súper moroso, súper lento, hay que utilizar la wincha demasiado, ¿verdad? Pero es un método, o sea, lo que tenemos que conocer nosotros son métodos para poder controlar el trabajo, más aún si somos supervisores de obra. El director de obra tiene su topógrafo y tiene muchas opciones para poder revisar, pero el supervisor a veces no tiene, ¿verdad? Y peor aún cuando peleamos con el director de obra, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Yo siempre trato de que la relación del director con el supervisor sea siempre cordial. Al final, siempre, bueno, estamos trabajando juntos para lograr lo mismo, ¿verdad? Sacar una obra de buena calidad en el menor tiempo posible. Pero siempre hay discrepancias, entonces si se pueden resolver de manera técnica, pues no va a haber problemas, pero muchas veces hay pelea. Y después vamos a charlar cuando estemos acabando la clase que quedó pendiente, que se cortó el internet lamentablemente, cuando estábamos en plena exposición. Bueno, aquí vemos este método y bueno, aquí dice si el PI es inaccesible. Pasa que en este método en muchos casos necesitamos conocer el PI para sacar la externa. La externa es un valor que me permite, ¿verdad?, hacer justamente este replanteo, pero como les digo, son métodos topográficos que no necesitamos dominarlos, simplemente conocerlos. Bueno, hasta ahí sería nuestro avance. Aquí tenemos tipos de curvas que vamos a ir detallando la siguiente semana, ¿ya? Hoy día me falta completar el avance teórico, primero, bueno, el práctico que era del jueves pasado. Pues, bueno, les pido los días jueves, por favor, a veces pongo solo un link, tal vez se han confundido por el tema del link. Un link era el mismo para la mañana y el mismo para la tarde. Es así que han entrado solamente 10 estudiantes, ¿no? Bueno, con este advertido, a partir de ahora los jueves, aunque entren 2 estudiantes, voy a hacer el avance temático. ¿Está claro? No podemos perder tiempo. Hoy día estamos perdiendo un poquitito de tiempo. Tal vez nos quedemos unos minutitos más porque voy a terminar el replanteo topográfico y también voy a terminar la parte de teoría que quedó pendiente de la clase. ¿Ya? Aquí vemos las curvas que nos falta llevar. Vamos a ver la siguiente semana, curvas compuestas, la curva inversa o pero también tenemos que hacer la espiral de transición y con eso casi
Estamos casi terminando la parte de planimetría. Es bastante sencilla la planimetría, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Muy bien. Vamos a compartir. No me deja compartir. Ya no me dejas compartir. Ahora sí debe estar. Ahora sí. Muy bien. Vamos a explicar, como les decía, el método de deflexiones, ¿no? Ese era más o menos nuestras tangentes. Y vamos a dibujar nuestra curvita horizontal. Queremos que el pulso nos apoye. Más o menos, más o menos. Les decía que el topógrafo va marcando progresivas, va avanzando acá progresivas, hasta que llega a la progresiva del PC. Este método requiere un teodolito, puede ser también con estación total, y una wincha, nada más. Con dos ayudantes podemos nosotros revisar que la curva esté bien realizada, o sea, que esté bien replanteada. Para este análisis, lo que nosotros hacemos es utilizar una fórmula extremadamente sencillita, ¿verdad? Que es la fórmula del grado de curvatura. La fórmula G igual C por delta sobre longitud de curva. Entonces, este valor de G, voy a trabajar en realidad con un G medios y esto voy a multiplicar por 2, igual. Ok, aquí nosotros prolongamos esto y tenemos aquí un ángulo delta de deflexión. ¿Cómo se hace este trabajo? Este trabajo es muy sencillito. Primero tenemos que barrer un ángulo de 180 grados mirando atrás y de esa manera estamos con la vista hacia el PEI, que les digo, en campo no sabemos dónde puede caer el PEI. Una vez que hemos barrido estos 180 grados, ponemos nuestro teodolito en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y a partir de aquí, empezamos a ir los ángulos de G medios. Entonces, por ejemplo, si aquí está el PC, voy a replantear hasta este punto de acá. Esa visual tengo que lanzar. Entonces, este es el ángulo que estoy midiendo, que es G' medios. Ya, ahorita les explico por qué es G'. ¿Ya? El siguiente punto va a ser acá. Este ángulo que estoy midiendo acá se llama G medios. El siguiente ángulo acá
Este ángulo también se llama G medios. Y finalmente puedo lanzar una visual hasta el PI. Yo no sé, voy a ir avanzando y colocar stacks. El ángulo de acá se llama G segunda medios. Les explico por qué se llama G segunda medios. Ese es el trabajo del teodolito, ¿va? Los angulitos, ¿verdad? Pero para ubicar los puntos y poner las estacas progresivas, yo necesito ir cuerdas. Entonces, se mide desde acá hasta acá una cuerda. Esa cuerda se llama cuerda prima. ¿Ok? Luego, medimos acá una cuerda C. Luego medimos acá otra cuerda C. Y finalmente medimos acá una cuerda C segunda. ¿Ok? ¿Por qué es cuerda C? Porque aproximamos a los valores con decimales del PC y del PT. Por eso son diferentes. En cambio, las del medio son una cuerda C entera que puede valer 5, puede valer 10 y en casos muy extremos podría llegar a valer 20. Si la curva es muy grande, pero cuerdas de 20 ya me van a dejar pues tramos rectos muy largos, ¿verdad? Entonces, este método no es muy aplicado para curvas pequeñas, perdón, para curvas muy grandes. Es más bien aplicado para curvas pequeñas. Pero ustedes, cuando estén haciendo su replanteo de curvitas, es suficiente con que hagan unos 4 o 5 puntos de la curva, si la curva es muy larga, ¿verdad? Y con esos 4 o 5 puntos, pues van a poder replantear sin mayor inconveniente. Esa es la realidad, ¿ya? Entonces, repito, medimos el primer ángulo G' medios y medimos la cuerda C y marcamos esta estaquita de acá. Ahora sumamos G' medios más G segunda medios, ¿verdad? Es un ángulo que se va acumulando. Sumamos este angulito, ¿verdad? Y la visual nos va a mandar aquí. Entonces sacamos la cuerda C, que puede ser, digamos, de 10 metritos. Con la wincha marcamos y comenzamos a movernos. Estamos en línea con la visual topógrafo. Él nos va a indicar a la izquierda, a la izquierda, a la derecha. Cuando estemos en el punto, pues ya ponemos la estaquita, ¿verdad? Y vamos repitiendo ese trabajo sumando los ángulos, de tal manera que el último ángulo es la sumatoria de todos los G medios y es igual a delta medios. Esa es mi comprobación de que mi trabajo está bien realizado. ¿Está bien? Entonces, repito por cuarta vez, creo, este es un método antiguo que los topógrafos ya no utilizan, pero como supervisor de obra yo lo puedo utilizar rápidamente con la ayuda de un teodolito o la misma estación total, midiendo los angulitos y con una wincha, ¿verdad? Yo puedo verificar si la curva está bien o está mal replanteada, ¿ok? Bueno, a ver, hagamos la tablita, la planilla de replanteo. Muy bien, esa es mi planilla entonces de replanteo, la que voy a utilizar. Entonces me van a dictar ustedes ahorita primero el dato de la progresiva del PC. ¿Cuánto era la progresiva del PC?
Bueno, parece que nadie tiene el ejercicio anterior, entonces vamos a suspender. ¿Le dictó? 440. Estaba a punto de molestarme, irme a mi casa. ¿Le dictaré, Inge? Por favor, ha salvado Walkover. 442.26. Cero más 442.26. Entonces voy a manejar acá, lógicamente, empezamos en 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, acumulado 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Observaciones, esto pertenece al PC. Entonces voy a redondear acá, la siguiente progresiva voy a poner la 450, 460, 480, 430, 500, 510, 520. ¿Cuánto es la del PCP, perdón? 0 más 546.98. Si notó, puedes, por favor. 0 más 546.98. 0 más 526.98. 98. ¿Cuánto salía la longitud de curva? 4.72. Ya, muchas gracias. Entonces, esta es mi planilla de replanteo topográfico. Como ven, es sumamente sencilla. El delta será delta, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero Sí, 60. Bueno, partimos aquí de 0. Entonces, a ver, vamos a ver si mi calculadora está funcionando. Como la calco del celo en este caso, pero no pillo mi calculadora. Bueno, primero tenemos que restar 450 menos 442.26. Entonces, mi primera cuerda es de 7.74. Entonces, aquí tenemos una cuerda de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. La última cuerda es de 6.98. Verificaremos si está bien. Verificaremos si está bien. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, más 6.74 y más 6.98 me da 104.72, que es igual a la longitud de curva. Primer elemento a considerar, ¿no? Bueno, teníamos las formulitas de G medios. Voy a calcular acá. No, calcularemos acá nomás para no confundirnos, ¿ya? Primero, entonces, G' medios es igual a ¿qué? La fórmula dice que es cuerda por delta sobre longitud de curva por 2, ¿no? Entonces, cuerda, en este caso es 7.74 por delta. Delta es 60 grados sobre 2 veces 104.72. Ese es G' medios, ¿verdad? G medios, perdón, sacaremos el resultado, alcánceles acá, ¿no? Veremos cuánto sale esto. 7.74 por 60 dividido por 100.
0.72. Puede calcular mi calculadora. Mi calculadora. 2.2 dije. Grados, minutos y segundos, por favor. Dos grados 13 minutos. 2 grados, 3 minutos. 2.43 segundos. Perfecto. Gracias. 2 grados, 13 minutos, 2.43 segundos. Eso viene acá. 2 grados, 13 minutos, 2.43. Perfecto. Ahora vamos a sacar G medios. Sería igual a 10 por 60 sobre 2 por 104.72. Dos grados 51 minutos. Con 3.2. 3.22. Perfecto. Bien, 2 grados 51 minutos 53.22 segundos, y eso se repite para toditos estos de acá. ¿Ve? Y mi último dato viene a ser G segunda medios, que va a ser igual a la última cuerda de 6.98 por 60 2 por 104.72. Sale 1 grado, 59 minutos y 58.62 segundos. 58.62. Entonces aquí tenemos 1 grado, 59 minutos, 58.62. Verifiquen por favor, está bien, porque si está mal vamos a tener problemas, ¿no? 2 grados, 3, ya, gracias, 2.43 segundos, más 2 grados, 51 minutos, 53.22 segundos. Entonces aquí tenemos 5 grados, 4 minutos, 55.65 segundos. Siete grados, 56, 48.87 segundos. 10 grados, 48, 42.9 segundos. 13 grados, 40 minutos, 35.31 segundos. 16 grados,
32 minutos, 28, 53 segundos. 19 grados, 24, 21.75. 22 grados, 16, 14.97. 25, 8, 8.19. 28 grados, 0 minutos, 1.41 segundos. Y a esto debo sumarle 1 grado, 59 minutos, 58.62 segundos. Esto me da 30 grados, 0 minutos, 0.03 segundos, que esto es muy parecido a delta medios. Hemos encontrado el valor, un punto del PT. ¿Ok? Entonces, ese es el replanteo topográfico de curvas horizontales por el método de deflexiones. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, todo clarísimo. Pues, en realidad, Bien. como ven ustedes, no es un método difícil, es un método y es un método muy útil en campo, ¿verdad? Muy útil en campo. En realidad el replanteo por coordenadas que nos da el Civil 3D usualmente no trae mayores incidentes. No se olvide que hay dos tipos de replanteo. Este es un replanteo netamente planimétrico. Todas las distancias, estamos tomando acá las cuerdas y demás, son distancias totalmente horizontales. Los ángulos horizontales y las distancias son horizontales. Luego existe el replanteo planimétrico, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Lo importante es que quede claro, en línea recta, ahorita estamos nosotros haciendo, ya digamos, habríamos replanteo, tendríamos que saber replanteo, siempre hacia incidencia. Hemos comenzado nuestra ponal con una referencia, usualmente puede ser norte, ¿verdad? Comenzamos una azimut de partida, con una poligonal abierta, que es la que llevamos en el tercer capítulo de topografía. En el tercer capítulo de topografía hacíamos esto con brújula y con signo. Partíamos con azimut de partida, ¿sí? Bueno, en esto nosotros usualmente para sacar el rumbo de una carretera tenemos dos bancos de nivel, M1 por acá y tal vez un M por acá. En muchos proyectos a veces tienen hasta 3 BMs cercanos a poder triángulo. Entonces nos replanteamos por coordenadas. Entonces la estación total se puede estacionar en uno de los BMs, ¿verdad? En uno de los BMs se estaciona acá, mira al otro BM para compatibilizar coordenadas. Se introducen acá las coordenadas del BM1 a la estación total, se introducen, se mira al punto BM2, del cual conocemos sus coordenadas, se introducen a la estación total y la estación total queda totalmente calibrada. Entonces la estación total me va a pedir datos de norte,
Me va a arrojar datos de norte y de este. Entonces la estación total me va a arrancar con este punto y me va a ir marcando los puntos la estación total, ¿verdad? O sea, yo voy a ir replanteando, voy a ir marcando. Y la estación total tiene un programa de replanteo que me va indicando que gira a la derecha, que gira a la izquierda, ¿verdad? Y este replanteo ya comienza a hacerse también tridimensional. Me avisa la altura, ¿verdad? Me avisa la altura. Yo si quiero solo replantear planimetría, puedo hacerlo también. Y solo puede ser norte y este, ¿verdad? Pero usualmente hacemos un replanteo tridimensional del eje. Entonces ya comienza a darme las alturas en función a todo lo que he metido a la estación total. Entonces cuando llego aquí, llego al PC, la estación total directamente me va a arrojar valores de coordenadas. ¿Sí? Cada 5 metros, cada 10 metros, ¿verdad? Entonces colocan las estaquitas y de ahí otra vez la estación total me comienza a marcar las líneas de progresivas, según la distancia que yo le haya pedido, ¿verdad? Usualmente la distancia de replanteo son de 10 metros. Cada 10 metros voy haciendo los replanteos. Entonces la estación total me va a dar todos los puntos cada 10 metros y también me va a dar el PC y también me va a dar el PT. Entonces cuando llegue a la siguiente curva, igualmente va a comenzar a darme todos estos puntitos hasta llegar acá y sigo avanzando. Este replanteo es muy fácil de hacer, ¿verdad? Podemos enseñar si quieren al final de la materia, pero es importante que sepan que es básicamente topografía, ¿no? Entonces yo tengo que ingeniármelas para poder controlar al topógrafo. Porque el que se va a equivocar acá no es el topógrafo. El que se equivoca al dar los puntos es el especialista en geometría. El topógrafo usualmente, y esa es la parte complicada también, hay muchas empresas que el topógrafo es el especialista en carreteras. Y en realidad el topógrafo nunca ha estudiado carreteras, ¿verdad? Y se lo deja solito para que él haga replanteo de todas las curvas más difíciles. Imagínense lo que hemos visto, cosas pero terriblemente difíciles, y se lo deja él solito para que se las arregle. Tristemente, los topógrafos se han acostumbrado a arreglar los problemas que los ingenieros no los arreglamos. En realidad, quien tiene que hacer todo este análisis y este estudio en Civil 3D es el ingeniero civil. Ustedes están aprendiendo carreteras, están aprendiendo replanteo, están aprendiendo todo lo que es diseño. Entonces, ustedes tienen que preparar esta planilla de replanteos, tienen que revisarla, tienen que extractarla, ¿verdad? Entonces, ustedes le dan al topógrafo eso, y ustedes, porque tenemos cada proyecto, ahora que se construye, que se diseña, tiene un especialista en geometría. Para acceder al cargo de especialista en geometría, ¿qué se necesita? Se necesita tener maestría en ingeniería vial. Básicamente eso, nada más, ¿verdad? Con maestría en ingeniería vial uno ya puede ser especialista, no solamente en geometría, pueden ser especialistas en tráfico también, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, bueno, yo soy especialista en medio ambiente, no tengo maestría en carreteras. Todo el mundo piensa que mi maestría es en carreteras, pero no tiene sentido. Yo cuando decidí estudiar, hacer maestría, yo ya sabía carreteras, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Pero ahora un poquito que me arrepiento, porque no puedo ser especialista en geometría. Es algo bastante chistoso, salvo que trabaje con mi empresa, ¿no? Pero me buscan muchas veces amigos, colegas de otras empresas y me dicen, Carlitos, ¿tú tienes maestría en carreteras? No, yo tengo maestría en medio ambiente, porque me gusta diversificar, soy especialista en carreteras, me gusta vialidad, me gusta diseñar, pero a la vez he abierto el espectro, porque ahora puedo ser especialista en medio ambiente. Y he hecho 2 diplomados y soy especialista en hormigones, ¿qué les parece? No tengo ni siquiera un diplomado en geometría. Es bastante chistoso el asunto, ¿verdad? Y soy profesor de geometría avanzada en todas las maestrías de Bolivia. Son cosas paradójicas de la vida, ¿ya? Pero esta es la recomendación que les doy. Al que quiera ser especialista, ¿verdad? Tiene ya que ir planificando en hacer diplomados en carreteras, diplomados en tráfico, diplomados en hormigones, diplomados en puentes, etc. O sea, el estudio, pues, nunca se acaba, mis queridos jóvenes. ¿Alguna pregunta tal vez de este replanteo? Sí, ingeniero, disculpe, para el valor de la cuerda, ¿bajo qué criterio era tomar el valor de C?
O tomamos el valor de 10 metros. El valor de la cuerda depende de la longitud de curva. En el caso anterior, el nuestro, por ejemplo, nuestra curvita tiene una longitud de 104 metros. El número mínimo de puntos de replanteo, gracias por tu pregunta, el número mínimo de puntos de replanteo, esa pregunta es muy importante. Todas las preguntas son importantes. Necesitamos los puntos de inicio y final. Necesitamos un punto por acá, un punto medio, un punto acá. O sea, la mínima cantidad de puntos para poder replantear una curva, aunque sea pequeña, es de 5 puntos. ¿Está bien? O sea, lo mínimo es 5 puntos de replanteo, ¿verdad? Lógicamente que aquí tal vez con 20 metros podrías haber tenido. No se recomienda usar mucho 20 metros, porque me genera cuerdas demasiado largas y la curva se vuelve un poquito una curva llena de rectas, ¿no? Mejor es verificar cada 10 metritos, ¿verdad? Si la curva es cortita y muy chiquitita, cada 5 metros, pero no tenemos curvas tan chiquititas, ¿no? Entonces un valor estándar es de 10 metros, ¿ya? Si se les aparece una curvita muy chiquitita en su proyecto que podría ser que tengan con un radio mínimo, pueden usar 5 metritos. Si se les aparece una curva demasiado grande, con una longitud de 200 metros y demás, pueden usar una cuerda de 20 metros, ¿ok? Aquí está Carlita, la he visto por acá, su auxiliar, entonces estoy autorizando replanteo con cuerdas de 20 metros para curvas que sean de más de 200 metros de longitud. ¿Por qué? Porque nuestra planilla se vuelve interminable, ¿no? Se vuelve muy larga, se vuelve muy tediosa, muy aburrida, ¿está claro? Recordando que este método solo va a servir en nuestro caso para controlar que el topógrafo esté haciendo bien su replanteo con estación total, ¿ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bueno, si no hay preguntas, vamos a volver a la exposición del lunes pasado, que se nos cortó, para darle fin. Ustedes ya pueden estar haciendo sus diseños de curvas, ¿verdad? En hojas de cálculo, ¿verdad? Seguramente los auxiliares ya les han explicado. Si no, pues les explico. Todos los cálculos de esta materia se hacen en hojas de cálculo, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Acá está, ¿no? Todos los cálculos de la materia se hacen en hojas de cálculo, a mano, ¿ya? Entonces pueden comenzar con sus diseños, pueden comenzar con sus planteos, y además tienen que investigar otro método de replanteo, cualquier método que puedan encontrar en internet, ¿ok? O en cualquier libro, ¿ya? Bueno, se nos cortó la presentación la vez pasada, habíamos hablado de los estudios. A ver, venimos atrás un poquitito. Esta parte es la que estamos analizando. Decíamos, primero hemos hablado de la planificación de las carreteras. Sí, aquí es algo muy importante que debo manifestar que no lo dije la vez pasada. En la planificación de la carretera están los estudios económicos sociales. Así están en todos los libros, en todos los textos, en todos los manuales de carreteras de todo el mundo, porque eso es lo correcto. En la planificación es que se hace el estudio económico social. ¿Está bien? En Bolivia, pues, no es así. En Bolivia manejamos los estudios y diseños TESA. ¿Qué son los TESA? Técnico, económico, social y ambiental. ¿Está bien? Es decir, económico-social está dentro de nuestro diseño. Cuando nos contrata la gobernación o la ABC para hacer un diseño, pues nos pide que hagamos el estudio TESA. Repito, técnico, económico, social y ambiental. Estoy absolutamente de acuerdo en el diseño técnico y estoy absolutamente de acuerdo en el diseño ambiental, porque son cosas nuevas. Pero la parte económico-social no es nueva. A ver, para que tengan idea, mi economista, el ingeniero Coca,
licenciado Coca en realidad, Crespo Coca, perdón, Fernando Crespo Coca, durante muchos años ha sido mi especialista en economía. Por ejemplo, ¿él qué hacía? ¿Qué es lo que hace Fernando? ¿Qué es lo que hacía? Decía, hermano, tenés un estudio para Pocona, belleza. Hay que hacer la economía social de Pocona. Entonces, ¿qué es lo que hacía nuestro querido Fernandito? Fernandito se iba a Pocona, tocaba la puerta de la alcaldía y les pedía que le faciliten, a ver, voy a escribir aquí, tal vez alguien sabe, me puede ayudar con algunos términos, ¿no? Caramba, pucha, el que quiere enseñar se había olvidado. Aquí está, ahora sí. Él les pedía su PDM. ¿Alguien sabe lo que es el PDM? Creo que es el Plan de Desarrollo Municipal, ingeniero. El Plan de Desarrollo Municipal, exactamente. Y ahí está todo el estudio económico-social de todito el municipio. Entonces, ¿qué es lo que hacía Fernandito? Agarraba el PDM de Pocona, para el estudio último que hemos hecho, ¿verdad? Después ya casi no hemos trabajado en diseños, porque las alcaldías mandan a San Simón para que los tesistas hagan ahora los diseños, ya no contratan a las empresas. Entonces ya no tenemos trabajo los que hacíamos diseños, ¿no? Todos los tesistas están haciendo los diseños para todos los municipios. Entonces, el PDM, ¿sí? Agarramos el PDM, que seguramente los tesistas también hacen lo mismo, tocan la puerta de la alcaldía, y el plan de desarrollo municipal está todo, toda la parte económica, toda la parte social, cuál es la producción de la zona papa, qué cosas tendrá, pues no sabemos, ¿no? Entonces copiamos eso copiaba Fernández. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora él? Él iba a hacer unas encuestas por la zona, tenía ya sus manuales, tenía sus planillas, hablaba con la gente un poquito, ¿verdad? Y proyectaba la parte económica, social para los próximos 20 años. Entonces, ese era el estudio económico-social que en mi criterio, yo siempre expreso que es mi criterio, tal vez ustedes que ya son futuros ingenieros, están a 2 centímetros de ser ingenieros, pues tal vez tengan una idea diferente, ¿verdad? En mi criterio, no se necesitaría hacer estudio económico-social para ningún proyecto. ¿Por qué? Porque lo que les manifestaba acá en la parte, ¿verdad? Económica, refiere a una necesidad económica. ¿Qué significa esto? Que ya les había puesto también la vez pasada, pero la relación beneficio-costo, tiene que ser mayor a 1. Es decir, generar economía con la carretera, con el camino. Es decir, que sea una inversión, que no sea un gasto. Si voy a invertir $1.000.000, pues mi beneficio tiene que ser mayor a $1.000.000 para que esto sea mayor a 1, ¿verdad? Entonces, la única forma de demostrar que va a ser beneficiosa la carretera es mediante el estudio económico. Y resulta que en muchos casos este estudio económico sale pues menor a 1. ¿Por qué? Porque en la zona de la pobreza, estamos hablando del triángulo de Cochabamba de la pobreza, que es Arque, Tapacarí, Bolívar, pues solamente hay papa, hay llamitas, ¿verdad? No hay muchas cosas, hay harta roca, ¿no? Entonces, no es una zona fértil, ¿verdad? Cuando hacemos el estudio económico del Chapare, por ejemplo, ¡pucha! Sale que puedes cultivar lo que tú quieras, puedes plantar lo que quieras y va a dar, ¿verdad? Entonces, es una zona muy fértil. Entonces, es un poquito injusto porque la zona pobre se queda pobre, ¿verdad? Es por eso que cuando presenté yo un estudio para Tapacarí, nunca me olvido, siempre pongo de ejemplo, pues puse que iba a haber turismo, puse que iba a haber granjas de camélidos, que se iba a sacar lana de los camélidos, se iba a vender chompas en Europa, o sea, cosas fantásticas, y puse un beneficio altísimo al proyecto, ¿verdad? Y me llamó el oficial mayor, en ese tiempo era el ingeniero Ramón Oviedo Bellot, me llamó Ramoncín, ¿verdad? Un excelente ingeniero, por cierto, pero muy apegado a la norma. Me dice, Carlitos, esto está mal, lo estoy rechazando. ¿Pero por qué? Le digo, querido Ramón, ¿por qué lo vas a rechazar? Ni tú ni yo tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar de aquí a 20 años en Arque, en Tapacarí, en Bolívar. No sabemos qué va a pasar.
Entonces, vamos a condenar a esa gente a no tener un camino porque no tiene la fertilidad del Chapare. No es correcto, ¿verdad? No es correcto. Yo estoy haciendo una cuestión potencial, estoy poniendo tema industrial, estoy poniendo tema comercial, estoy poniendo tema turístico. Entonces, es un criterio personal. En mi criterio, tiene que ser la carretera, ¿verdad? Y ahí le expresé que yo no estoy de acuerdo en un estudio económico, porque nosotros hacemos estudios de diseño de ingeniería. Y en realidad, lo que al final le dije al querido Ramoncito, es que aunque beneficie a dos familias, a una familia que esté en origen, a una familia que esté en destino, ya hemos generado desarrollo. Ya hemos generado desarrollo, ¿verdad? La gente tal vez puede volver. Hay lugares en este triángulo de la pobreza que la gente ha dejado de vivir ahí. O sea, la gente crece, van al cuartel y después ya no vuelven más a su pueblo. Si vienen a trabajar acá o donde sea, ¿verdad? Entonces, el índice de crecimiento poblacional, por ejemplo, en la parte social, es negativa. Tiene decrecimiento demográfico. Entonces, dicen, ¿para qué vamos a hacer caminos? Vamos a hacer carreteras y nadie vive ahí, nadie quiere vivir ahí. Pues creo que no es correcto. Creo que no es correcto. Si beneficia a dos familias, ya hay que construir, ya hay que hacer la carretera, ¿verdad? Hay que darle facilidades a toda la gente del país, ¿verdad? Y seguramente, yo creo, seguramente cuando ya tengamos caminos y demás, la gente se va a quedar, ya no se van a ir. Van a comenzar a cultivar, van a comenzar a trabajar, tal vez el turismo puede desarrollarse. Entonces, yo creo que nomás hay que pensar en un desarrollo integral. No tenemos que ser mezquinos en la parte de caminos, y es por eso que yo no estoy de acuerdo, lo que les decía, que económico-social esté en nuestro país dentro del diseño, ¿ya? Tengo diseños jóvenes que están en la gobernación, que los he hecho hace más de 10 años, hace más de 15 años, ¿verdad? Guardados, porque no cumplen, digamos, con la relación beneficio-costo, no es una inversión, es un gasto, es una carga para el Estado. Entonces es bien triste ver proyectos que nos ha tomado mucho tiempo y además la gente del lugar, ustedes cuando vayan a trabajar van a conocer a la gente, se van a relacionar, ¿verdad? Y se van a encariñar también con el lugar. Entonces va a dar mucha pena que el diseño que estén haciendo al final no se lo va a ejecutar nunca. Y da mucha pena, ¿verdad? Yo he ido a pelear mucho a la gobernación para que se empujen estos proyectos, se puedan ejecutar. Y esto en la asamblea siempre les digo, tenemos municipios pobres, tenemos municipios muy ricos. Entonces, tratemos de apoyar a los pobres para que sigan creciendo, sigan desarrollando, ¿ya? Bueno, eso es lo que faltaba explicar en este punto. No sé si quieren algún complemento, algún dato adicional. Bueno, el proyecto ya lo habíamos visto, habíamos explicado todas estas diapositivas, hemos hablado de esto, no sé si tienen una duda porque se me cortó, no sé en qué parte se me cortó. Estaba hablando yo feliz de la vida y resulta que ya no estaba conectado. Todo esto lo que hemos visto, los estudios topográficos y demás, es lo que están haciendo ustedes, ¿verdad? Es lo que están haciendo ustedes en este momento. Mecánica de suelos ya no vamos a lograr hacer, lógicamente, nos vamos a inventar, pero no se olviden que es muy importante, el ingeniero vial tiene que saber mecánica de suelos, ¿no? Hasta aquí creo que llegamos. Estudio de estructuras, ¿no? Esto estábamos hablando en la logística cuando se cortó, si no me equivoco. Les estaba contando que en Pongo, por ejemplo, yo me adjudiqué un proyecto en el cual, si bien a mis estudiantes les enseño cómo analizar la logística, pues yo no cumplí lo que les enseño a mis estudiantes. Qué paradójico, ¿no? Me adjudiqué la obra en un lugar donde no había nada. La logística es verificar que tengamos mercado cerca, insumos, ya sea gasolina y demás cerca, que tengamos luz eléctrica, que tengamos agua potable, no sé, que tengamos campamentos, ¿sí? Tengamos todas las facilidades para poder ejecutar la obra, ¿sí? Porque, bueno, depende del tamaño de empresa, o sea, mi empresa es pequeña, o sea, no tengo yo una gran empresa, y al ser pequeña la empresa no tengo mucho equipamiento, ¿verdad? Hay empresas muy grandes, ¿verdad? Si visitamos, por ejemplo, lo que están haciendo en Villatunari, los chinos han traído, pues, un campamento gigantesco. Han movido todo, no necesitan luz, tienen generadores de luz, no necesitan agua, han perforado pozos, ¿verdad? No necesitan ninguna construcción, ellos han traído sus propias construcciones. Entonces,
Lo que necesitan solamente son los víveres, entonces van a comprar, han buscado el lugar más cercano, que en este caso es Villa Tunari y demás, entonces les llegan todos los insumos, ¿verdad? Entonces las empresas muy grandes sí tienen esa capacidad, ¿ven? Tenemos que ver el tema de oficinas y administración en obra, esto es muy importante. El tema de las oficinas y la administración es clave para tener tranquilidad en obra. Maquinaria y equipo. Sí, ustedes ya han llevado la materia de maquinaria. Tenemos que hacer un plan muy apretadito del manejo de la maquinaria. Y esto es fundamental, porque más aún, si yo no tengo ese equipo, tengo que alquilarlo. Tengo que ver quién me va a alquilar. No puede existir un día que se arruine el equipo y yo no tenga movimiento, ¿verdad? Tengo que prever, ¿sí? Entonces, las empresas pequeñas, medianas y pequeñas, ¿qué es lo que tenemos que prever usualmente? Nuestro proyecto va a durar 300 días calendario, ¿verdad? Tengo que generar un cronograma privado, no el que le voy a dar a la alcaldía, no el que le voy a dar a la gobernación, ¿verdad? Un cronograma en el cual la obra no la voy a terminar en 300 días, la voy a tener en 250, ¿verdad? Voy a manejar 50 días de margen de tiempo. No puedo darme el lujo de que me multen, ¿verdad? Entonces voy a hacer mi cronograma ajustado a 250 días y voy a planificar el uso de mi equipo para poder terminar la obra en esos 250 días. Si lo logro, bienvenido, pero usualmente, ¿verdad? Usualmente esos 50 días que has dejado remanentes los vas a necesitar y no saben cuánto. Entonces, llega nuestro cronograma, comenzamos a manejarlo, ¿verdad? Es un trabajo privado, ese es de la empresa. Supervisión maneja su propio cronograma, en el cual terminamos en 300 días, ¿verdad? Entonces, supervisión tiene que estar tranquila porque vamos a ir siempre adelantados al cronograma oficial que hemos presentado. Entonces, esa es la forma correcta de trabajar de las pequeñas y medianas empresas que no tenemos tanto equipo. Entonces, tenemos que alquilar más equipo. Vemos 2 tractores, equipo, entonces comenzamos a trabajar, ¿no? Ahorita estamos un poquito fundidos porque no nos pagan del Estado, ¿no? Entonces, estamos esperando que se reactive la economía. La mano de obra igual. En mano de obra es un poquito más complejo según el tipo de proyecto. Tenemos que tener gente calificada y si no tenemos que entrenarla, ¿verdad? Es la parte complicada. Cuando hicimos, bueno, todos los empedrados que hemos hecho para la gobernación, dentro de la especificación dice que debe contratar por lo menos el 50% de gente de la zona. Y eso saben los dirigentes. Entonces los dirigentes ya buscan gente y te caen todos los trabajadores. Pero la mayoría de ellos nunca ha hecho esa obra. Nunca ha hecho empedrado, bueno, lo ha hecho mal, no saben hacer. Entonces tenemos el problema del entrenamiento de la gente nueva, ¿verdad? Topografía. Esto es clave y hemos visto en carreteras sin topografía pues no podemos trabajar, ¿verdad? Los equipos calibrados, un buen control, ¿verdad? Lo mismo con laboratorios. Si tenemos que leer bien los pliegos, hay trabajos, por ejemplo, que los laboratorios que tenemos son insuficientes. Entonces tenemos que contratar laboratorios externos. Entonces tenemos que ver la logística con ese laboratorio externo. Acá hay un trabajo, digamos, con 3 laboratorios de Cochabamba. Entonces, teléfono, ¿no ve? Planificamos. Dices, quiero unos ensayos para de aquí a 3 días. ¿Vas a poder? No vas a poder. Si no puede, al siguiente laboratorio, ¿no? Uno de los 3 tendría que poder. Sería muy crítico que los 3 estén ocupados y ninguno pueda atender, ¿verdad? Pero bueno, ya hay varios laboratorios para trabajos de este tipo, ¿no? Entonces, pero en campamento tenemos que tener lo mínimo, o sea, lo básico. Tenemos que tener pruebas de los ensayos Proctor, todo lo que es compactaciones, granulometrías, límites, todo lo básico tenemos que tener nosotros en nuestro campamento, ¿ya? Estamos hablando de ensayos más especializados, por ejemplo, un sondeo geosísmico para los puentes, los sondeos eléctricos, ¿verdad? Bueno, básicamente esos, ¿no? Plantas de producción, esto también es muy importante. Como verán ustedes, los que sufrimos somos los pequeños y medianos empresarios.
¿verdad? Las empresas muy grandes tienen sus propias plantas de producción, pero son carísimas. ¿Cuánto cuesta una planta de producción de asfalto, por ejemplo? Una nuevita está en $500,000, ¿verdad? Entonces, es por eso que cuando comenzaron las construcciones de carreteras con la ABC, ¿verdad? Fuimos un grupo de empresarios de Cochabamba a hablar con los ingenieros de la ABC, con los técnicos, a pedirles que muchos proyectos que estaban destinados para empresas extranjeras, ¿verdad?, puedan darnos en consorcios a empresas medianas, pequeñas y medianas, unidas, ¿verdad? Pues no lo hemos logrado, ¿verdad? El 90% de las carreteras que se han construido en los últimos años en el país han sido ejecutadas por empresas chinas, empresas mexicanas, empresas argentinas. Me ha sorprendido demasiado cuando he viajado a Chuquisaca a ver un proyecto. Me llamaron para ver un proyectito que era el Padilla y Pati. Entonces, me encanta viajar, me fui inmediatamente a Padilla, llegué y la empresa que estaba construyendo era una empresa portuguesa. He quedado sorprendido, o sea, desde Portugal han venido las empresas. Entonces, de verdad que sí hemos ido a hablar las empresas con la ABC un poco en tono de reclamo. Las empresas bolivianas están sin trabajo y nos subcontratan las empresas extranjeras para que les hagamos un trabajo por menos dinero del que corresponde y además no nos pagan a tiempo, ¿verdad? Entonces, todos los microempresarios que han trabajado, los pequeños empresarios que han trabajado para las empresas chinas, hasta el día de hoy muchos de ellos no han cobrado planillas y están pues en una crisis, ¿ya? Bueno, todo ese es el globo de la construcción de carreteras, un globo bastante bonito, bastante interesante, realmente es algo lindo. He pasado el otro día por un proyecto donde estaban poniendo asfalto y se siente ese olor del asfalto, ¿no? Y uno extraña realmente el trabajo de carreteras. Bueno, decíamos que en la construcción tenemos un director de obra que está contratado por la empresa constructora, ¿verdad? Tenemos un supervisor de obra que está contratado por el dueño del proyecto, en este caso puede ser la gobernación, puede ser la alcaldía, ¿no? Y se tiene también un fiscal de obra. El fiscal de obra es el que está controlando al supervisor y al director de obra, pero más al supervisor, ¿no? La fiscalización de obra es un control superior al supervisor para mantener el orden en el trabajo, que es algo muy importante. El fiscal de obra, lamentablemente, un supervisor maneja una obra, pero el fiscal maneja a veces 10 obras, ¿no? Tiene que fiscalizar 10 obras, entonces se le hace un poquito difícil, ¿no? Bueno, estudio mecánica de suelos y estudio topografía. Hemos hablado que es básico y se tiene que hacer de manera conjunta. Todo esto de acá, si gustan, en algún momento les puedo dar una charla, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando en 5 minutos toda esta diapositiva, pero realmente hay que estudiar, hay que aprender. Si quieren, al final de la materia podemos hablar de cuáles son las funciones específicas del director de obra, qué debe hacer, cuáles son las funciones del supervisor y cuáles son las funciones del fiscal. Si ven, aquí está con otro colorcito porque me manda a a otra diapositiva, que es todo un conjunto de una charla bastante completa, ¿no? ¿Qué más? El libro de órdenes se maneja de manera conjunta. Les puedo enseñar a manejar libro de órdenes, que hay que saber manejar, ¿no? Hay otra cosa que es el libro de obra, que es muy diferente al libro de órdenes, ¿no? Las boletas de garantía, escucha, ya no son boletas, el banco ya no está emitiendo boletas, ¿no? Vamos a corregir ya esto de acá, ahorita mismo lo vamos a corregir. Ya el banco ya no emite boletas, ahora se llaman garantías de obra. Ok, estamos actualizando esto. Muy bien. Finalmente tenemos la entrega provisional y la entrega definitiva. Cuando terminamos la obra ya tenemos la entrega. Tenemos una pregunta por acá.
Dice Obando Pardo Augusto, buenas noches, ingeniero, va a disculpar la molestia, estoy también en materia de geodésicos, grupo 2, le mandé solicitud, con S me ha escrito solicitud, para que me pueda ingresar o me mande invitación al Classroom. Obando Pardo Augusto. Bueno, no ha sido el momento adecuado que me escribas, ¿no? Podrías pedirle a tu auxiliar para que me escriba, ahorita me acabas de interrumpir en plena clase, ¿no? Obando Pardo Augusto. Bueno, finalmente tenemos el concepto de la operación y mantenimiento. Nuestras carreteras lamentablemente no tienen un buen mantenimiento. He visto todo el trabajo que estamos haciendo y realmente da mucha pena, jóvenes. Da mucha pena. El mantenimiento es preventivo. Tienen en su texto ustedes una gráfica muy bonita que la voy a repetir acá. Voy a tratar de repetirla porque no sé por qué razón me está dibujando medio mal esto. Pero es así. Aquí tenemos el tiempo T en años. Y aquí tenemos el PSI. ¿Qué es el PSI? En español es el índice de servicio del pavimento. En inglés, Pavement Service Index. Y vale desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí voy a ver mi 5. Muy bien. Los pavimentos usualmente se construyen entre 4.2 y 4.5. Por aquí más o menos comienza el índice de servicio del pavimento. O sea, un pavimento nuevito tiene un índice de servicio aproximadamente de ese valor. 4.5, 4.2. Y a partir de ahí comienza a caer en una curva y puede llegar hasta su destrucción, ¿verdad? Pero la figura es que esto de acá está definido en muchos años, o sea, el índice de servicio de un pavimento que caiga desde 4.5 hasta 3, ¿verdad? Que es un valor ya considerable, por lo menos debería ser en el peor 10 a 15 años en un pavimento normal. Yo puedo hacer un recapado a los 15 años, inclusive a los 20 años, o sea, dependiendo cómo hayamos calculado el índice de servicio final. Si hemos puesto un índice de servicio final en pavimento de 2.5, estamos muy cerca a 3, ¿verdad? Eso es en 20 años. En 20 años llegaríamos a 2.5. Entonces, se hace un recapado, se eleva otra vez a 4.5, 4.2, y de aquí la vida útil del pavimento nuevamente la vamos a aumentar. Pero otra vez puedo venir acá después de una cierta cantidad de años y puedo volver a recapar. Puedo volver a darle vida útil al pavimento. O sea, puede durar no solo 20 años, podría durar mi pavimento 30, 50 años. Depende de que esta reparación, depende de que el suelo esté bien. Se hace un estudio de suelos y si el suelo está en buenas condiciones, pues yo no voy a tener ningún problema. ¿Verdad? Están viendo la gráfica, ¿no? Sí. ¿O no están viendo la gráfica? ¿Sí? Bueno, la figura es esa. Entonces, voy a llegar a muchos años de vida útil del pavimento. Les digo, la parte triste de nuestro país es que llegamos de 4.5 a 2.5 o a 3
en 2 años, 3 años. Esa es la parte triste de nuestras carreteras. Llegamos muy rapidito al final de su vida útil. Y esto debido a que no se respeta la ley de cargas. Nada más. No se respeta la ley de cargas en ningún lugar, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta ustedes cuando comiencen a viajar a cursos, a posgrados, a congresos o de turistas finalmente, ¿verdad? Cuando uno va de turista, mira un poquito las construcciones, va a visitar las obras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para que tengan idea, aquí en la ciudad circulan volquetas de todo tamaño, cargadas a full, no hay quien diga nada, ¿verdad? Entran los camiones del Chapare por la avenida Circunvalación, que nos ha costado 2 años de trabajo construir la avenida Circunvalación, tiene pavimento de 18 centímetros sobre empedrado, no está diseñada para cargas tan elevadas, pero todos los camiones que llegan de Santa Cruz desvían, suben por la Circunvalación totalmente cargados, camiones tronqueros que uno se agacha y mira el pavimento y van a ver cómo se hunde al paso de esos camiones. Entonces no hay quien diga nada. En Buenos Aires, para que tengan idea, yo fui de turista, no fui a ningún curso, nada, me fui de turista a pasear. Y me fui a ver las construcciones. Las volquetas hay una ley departamental que dice, bueno, o el provincial, perdón, es provincia de Buenos Aires, donde dice que las volquetas solo pueden cargarse al 50%. ¿Sube el precio del material? Sí, señor, sube el precio del material, pero no rompen su pavimento. Su pavimento es pavimento urbano, pavimento rígido, pavimento flexible, tienen que cuidar las calles, ¿verdad? Entonces hay una norma donde solamente pueden cargar al 50% las volquetas. Y si pillan volqueta que esté al 100%, la multa es terrible. Las multas son terribles en Argentina, ¿verdad? Para que tengan idea, hay fotomultas. O sea, tú vas en tu auto y te sacan una fotito y si estás sin cinturón de seguridad son $150 la multa. Si estás sin cinturón de seguridad. Si el pasajero está sin cinturón de seguridad, son $150. Y les cuento la anécdota, porque echa la ley, echa la trampa también, ¿no? Yo llegué a Buenos Aires de turista visitando a un compañero de colegio, que es médico allá, me recibió en su casa y pasamos una semana muy bonita. Pero cuando llegué, ¿no? Me dice, Carlitos, ponte esta polera. Y ya le digo, pucha, qué raro, ¿no? Pero bueno, ¿no? Me pongo la polera. Y una polera blanca que tenía aquí grabado, como compramos aquí las poleras de un equipo de fútbol, que tenía aquí grabado el cinturón de seguridad. Me dice, pasa que mi autito estaba dañado, el cinturón del pasajero. Me dice, pucha, nos ponemos esta polerita, hermano. Me dice, pues la multa son $150. Entonces, pasas vos, te sacas la foto, que es en movimiento, entonces se ve el pasajero con su cinturón de seguridad, que es una polerita que emula el cinturón, o sea, pero fíjense, tienes que ponerte esa pinche polerita si no son $150. Entonces, imagínense, ¿cuánto va a ser la multa para un camión que está destruyendo el pavimento? Yo vivo aquí en Pacata. Por el Frutillar, ¿verdad? Hay un camión que entra cargado, pero cargado. El pavimento de la zona es nuevito. Recién lo han hecho hace unos 2 años, 3 años, ¿verdad? Y entra en un camión, no es volqueta, es un camión, es un tráiler que entra cargado, pero a tope. Y entra por una calle residencial. Entonces, lo que nos falta en Bolivia, para que nuestras carreteras, nuestras calles, no es que los ingenieros somos malos, lo que pasa es que nos miran y dicen, pucha, no saben los ingenieros de Bolivia. Miren sus carreteras un desastre, miren sus calles un desastre. Lo que nos falta es autoridad, que alguien haga respetar la ley de cargas, nada más, ¿ok? Bueno, dentro de mantenimiento tenemos que analizar y hacer una evaluación primeramente de accidentes. Dentro del mantenimiento está también el arreglo de zonas con accidentes. ¿Estamos en reunión? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Sí, que se escucha bien. Escucha, Inge. No sé qué ha pasado aquí en mi pantallita de la pizarrita virtual, se me ha trancado todo.
Se me ha frisado la presentación. Ahora sí. Bueno, decía accidentes, ¿no? Tenemos que analizar. Boris Lizarazu, deja de pintarme la pizarra. Los accidentes se pueden evitar. Si tengo una zona con muchos accidentes, tengo que ver la forma de evaluar. Si fuera zona urbana, ya sea poniendo algún tipo de semaforización, algún tipo de señalización, etcétera. Bueno, lamentablemente en Bolivia la única solución es poner rompemuelles, porque nadie respeta los semáforos, ¿no? Entonces hay que poner un mega rompemuelles, ¿verdad? Que da una tristeza total. Hay lugares donde se han hecho vías nuevitas, se está haciendo la doble vía Cochabamba-Santa Cruz, bueno, tramos, ¿no ves? Pero hay un tramo nuevito, no me acuerdo en cuál de los pueblitos, pero la alcaldía ha puesto unos rompemuelles, pero horripilantes, ¿verdad? Porque la gente corre mucho y no respeta la semaforización. Ver zonas de estacionamiento, esto se está cumpliendo mucho. Años atrás, todas las carreteras se construían sin pensar en estacionamientos. Me alegra mucho ver que en los nuevos diseños de vías tenemos hartas zonas de estacionamiento, porque el conductor necesita descansar. Te puede agarrar el sueño, te puede agarrar una falla mecánica, entonces necesitas un lugar donde estacionar el vehículo, ¿no? Bueno, las cargas de las que hemos hablado, la ley de cargas, sí, fundamental. Respetarla, porque tenemos ley de cargas, pero no se la respeta. Mantenimiento de la señalización. La señalización sufre vandalización en muchos casos, daños por accidentes y algunas cosas adicionales, ¿no? Que se tiene que mejorar. La infraestructura. Hay que hacer cuidado de los puentes. No se olviden que hace muchos años se cayó el puente Gumucio en el Chapare y tristemente se cayó pues de noche, ¿no? Y todas las flotas que estaban llegando, camiones, pues no vieron, cayó. Entonces las flotas comenzaban a entrarse al río. Ha sido bastante triste, realmente bastante triste ese accidente, bueno, ese colapso del puente, ¿no? ¿Por qué ha sido? Por falta de mantenimiento. Había que ir a revisar la infraestructura, que no exista socavación en los puentes, ver que las armaduras estén bien, ¿verdad? Una vez que se cayó esto, recién lanzaron el plan de mantenimiento de todo el país. Han encontrado, ¿verdad?, como 8 puentes en todo el país que si no se hacía mantenimiento habían caído, ¿no? Definir límites de velocidad, marcar en muchos lugares, ¿sí? No se podría circular. Ver el tema de iluminación, sobre todo en zonas urbanas. El mantenimiento está basado en las inspecciones. Y tenemos mantenimiento preventivo, tenemos mantenimiento también correctivo, pero el preventivo básicamente el sellado de fisuritas, hay que ir sellando fisuritas, ¿no? Creo que no tenemos mantenimiento preventivo, lamentablemente. Directamente vamos a la parte correctiva, que ya es el bacheo. El bacheo es la parte correctiva, ya cuando ha aparecido el hueco, ¿no? Hay que hacer limpieza general de las vías. Tenemos Vías Bolivia, que trabaja en tema de peajes y demás, y tenemos mantenimiento de vías, siempre están en todo lado trabajando, pero habría que reforzar un poquito más ese trabajo, que sea un poquito más integral, que sea un poquito más profesional en algunos casos, ¿no? Porque he visto que preparan la mezcla asfáltica a veces en una carretillita, ¿no? Preparan en carretillita, le prenden fuego, o sea, no es un trabajo profesional, ¿verdad? Y esa carretilla la vuelcan, y bueno, eso sí, volviendo de Chile, y como hacían eso, me paré, le saqué fotitos, querían pegarme en un rato de esos, ¿por qué sacas fotos? Y les digo, no, aquí es control ciudadano, no puede sacar fotos, no es libre, ¿no? Aquí es control social, ¿no? Y le digo, ¿no van a compactar? Que le ponían el asfalto ahí, le digo, ¿no van a compactar? ¿A qué pues? Me dice, cuando pase el camión lo va a compactar. Entonces, así estamos haciendo el mantenimiento en Bolivia. Cuando pase el camión lo va a compactar. El desbroce lateral, hay que sacar todas las ramas de las bermas, de las zonas de los taludes para que tengamos visibilidad, ¿verdad? Es fundamental limpiar las bermas, limpiar los taludes. Permítanme, se va a apagar la compu ahorita, no ha enchufado. Ahora sí.
Lo que sí hay que hacer rápido es la limpieza de derrumbes. Trabajando, ¿verdad? Hay que estar limpiando permanentemente. Todas las carreteras del país sufren derrumbes en tiempo de lluvias. Entonces tenemos que trabajar mucho en esto. Y la reposición de la señalización que decíamos siempre está rompiéndose, ¿no? Entonces, para mantenimiento nosotros tenemos que hacer estudio de suelos, estudio de tráfico, ¿verdad? Para planificar el mantenimiento. O sea, ver un estudio de tráfico para analizar si lo que se ha proyectado en el diseño original del proyecto, por ejemplo, la circulación de tantos ejes equivalentes, ¿verdad? O en un conteo vehicular se tenía 300 autos día y se ha proyectado un crecimiento vehicular del 2%, entonces voy a tener X vehículos de aquí a 25 años, ¿verdad? Ver si se ha cumplido esa proyección de tráfico. Hacer estudio de suelos de lugares puntuales donde ha sufrido hundimientos el pavimento, ¿verdad? Hacer un estudio de suelos, ver qué ha pasado en ese lugar para ver el mantenimiento más adecuado, ¿verdad? Y también ver el uso que se le está dando al proyecto, ¿verdad? Se ha dispuesto que va a tener un uso vial, entonces, ¿será que se ha cumplido con eso o tenemos un uso más de volquetas, más de camiones, más de trailers, ¿verdad? O se habrá vuelto zona más urbanas, serán solo autitos, ¿verdad? Entonces, todos los estudios deberían estar realizados por entes determinados. En Estados Unidos existe la National Highway Institute, que es lo que hace permanentemente esto, estudiar los caminos, carreteras, accidentes, hundimientos, ¿verdad? Están solo estudiando vías, ¿verdad? Entonces, es lo que les digo siempre a los de la ABC, tienen laboratorio de suelos, la alcaldía, todas las alcaldías de todos los departamentos, de todas las provincias, tienen laboratoristas de suelos. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita los laboratoristas? No están haciendo nada. Tienen que hacer estudios, que hagan todos los ensayos, estudios, ¿verdad? Mediante universidades se puede hacer estudios de tráfico, planificación y demás. Y finalmente, los institutos, el IBCH, el hormigón, debería tener igual gente estudiando. La misma ABC, un grupo netamente de estudio, planificación, ¿verdad? Y bueno, ese es algo utópico que realmente deberíamos tener canales de investigación para poder mejorar carreteras. Y al final, algún día alguien le pondrá el cascabel al gato, es decir, alguien decidirá multas muy importantes a los que pues transgredan la ley de cargas. Cuando se suente el viaducto de la Murina, dio un pequeño asentamiento, ¿verdad? Entonces, cada unificación decía, por favor, camiones pesados no van a pasar nunca más por encima, ¿está bien? Tienen que desviar los camiones pesados. Y es ahí que se los ha desviado por la avenida Circunvalación, porque la estructura sufrió un pequeño hundimiento por asentamiento de cimentación. Entonces dijeron que no por ningún camión pesado por ese lugar, ¿verdad? Pero tú te ibas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y tenías ahí un desfile de camiones pesados pasando por él. Entonces yo siempre voy a reclamar eso, que no tenemos un cumplimiento de leyes, no tenemos un criterio al final para poder mantener nuestras carreteras, mantener nuestros caminos, ¿ya? Bueno, finalmente cuando todo falla, ya tenemos una vía totalmente colapsada, donde el mantenimiento ya no es posible, el estudio de suelos me indica de que todo está destruido, pues viene la fase de reconstrucción. Ahorita, por ejemplo, sale más barato pensar en la zona del mercado de Cochabamba, en la cancha y los sectores aledaños, en una reconstrucción. Yo los invito, por ejemplo, a ver la zona de la cancha del pavimento flexible y traten de descubrir cuál es el pavimento original. Han bacheado pues, durante más de 30 años, ¿verdad? Que no sabemos cuál retazo vendría a ser parte del pavimento original. Creo que ya no se ve el pavimento original. Se lo ha ido tapando, se lo ha ido corrigiendo. Entonces, a estas alturas sale más barato reconstruir la vía. Se ha estrenado hace 2 años la vía que va desde Pisana hasta Comarapa, pasando por la Siberia, ¿verdad? Hace 2 años se la ha inaugurado la obra.
ahorita tiene tramos que ya están listos para su reconstrucción. Es algo realmente sorprendente, pero no solamente por la sobrecarga, sino porque hay problemas de geología, hay problemas de suelos, hay problemas de aguas subterráneas, hay problemas bastante críticos. Entonces, esto requiere estudios bastante más completos, bastante integrales, ¿ya? Bueno, con esto terminamos esta parte teórica que quedó pendiente del pasado lunes. Preguntas y dudas, por favor. Curiosidades, todo vale. Esta es una charla abierta, hemos hablado un poco de cosas generales, ¿no? Pero no se olviden que el examen es teórico práctico, o sea, todo lo que charlamos, todo lo que está en el PDF, todo lo que está en el texto puede entrar al examen, ¿no? Muy bien, si no hay preguntas, gracias por su presencia. El día jueves continuamos con nuestro avance. No se descuiden del proyecto, por favor. Ok, es muy importante que vayan avanzando para poder presentar a tiempo. Okay, un abrazo a todos. Pucha, nos hemos pasado ya 8:30, ¿ves? Cuando se me suelta la lengua, se me suelta. Mil disculpas por la hora. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos vemos el día jueves. Chao, muchachos.